Mi peor error fue mudarme a una casa llena de fantasmas. Hola Pepe, te escribo para distraerme un poco, ya que en la casa que habito actualmente hay fantasmas. Justo ahora que te escribo, se escuchan muchos ruidos. Yo soy foránea y junto a una amiga nos pusimos a buscar un cambio de casa porque nuestro trabajo nos quedaba muy lejos. Después de tanto buscar, encontramos una casa con 3 habitaciones y nuestra idea era buscar una compañera de cuarto para que la renta nos saliera más económica. Para mi suerte, en cuanto llegamos a la nueva casa, mi amiga tenía 2 semanas de vacaciones que voluntariamente a fuerza debía tomar, y así lo hizo, se fue a visitar a sus papás. Solo llevó todas sus cosas a la nueva casa y se fue esa misma tarde. En cuanto llegué ahí, desde la primera noche empezaron los ruidos. Al principio eran leves y apagados, como un susurro a la distancia. Yo le buscaba lógica, pensando que eran simples sonidos de la casa, las tuberías, el viento, quizá algún animal callejero. Pero todo cambió cuando escuché las risas. Eran risas infantiles alegres y resonaban con fuerza en el patio trasero. Me desperté a las 3 de la madrugada un poco confundida. Las voces de los niños sonaban cerca, casi como si estuvieran justo al otro lado de la ventana. Me asomé dispuesta a ver qué ocurría, pero solo me encontré con el silencio de la noche y la sombra de un árbol grande que estaba en el patio. Entre la duda y mis nervios, decidí ignorar lo que había escuchado. Tomé del agua que me llevo en las noches al cuarto y traté de calmarme. Volví a la cama, convencida de que todo había sido un mal sueño. Los días pasaron y el fenómeno no se detuvo. Cada noche a la misma hora, las voces regresaban ruidosas y juguetonas. En ocasiones parecía que llamaban a alguien, repitiendo una y otra vez: «Mamá, mamá». Estas palabras se repetían en mi mente y pensé que quizá yo me estaba sugestionando. Intenté racionalizar todo. Quizá eran niños de casas cercanas que jugaban en sus jardines, especialmente por la época que se avecinaba, que eran las vacaciones. Sin embargo, al preguntar a mis vecinos, su respuesta me llenó de confusión. La mayoría de ellos son gente mayor. Compartí mi inquietud con una de las vecinas, quien vivía en la casa de al lado. Ella recordaba aquellos días en que sus propios hijos jugaban en el patio y los ecos de sus risas llenaban la casa, pero al preguntarle por los niños que escuchaba a esas horas, me respondió con un susurro temeroso: «Aquí no hay niños, mija. La mayoría de nosotros somos demasiado viejos para tenerlos. Quizás son voces de otros tiempos». Esas palabras me dejaron helada. ¿Voces de otros tiempos? Nunca había creído en las historias de fantasmas, pero a medida que las noches avanzaban y las risas se tornaban más frenéticas, la posibilidad de que algo estuviese presente comenzó a formarse en mi mente. Los siguientes días transcurrieron con angustia continua. Las risas se convirtieron en gritos y los golpes en mi ventana se hicieron más frecuentes. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba enfrentando las visiones de los pequeños. Sus rostros apenas se veían, pero entre todos se alcanzaba a oír: déjenos salir, por favor». Yo no sabía qué hacer en ese momento y solo comencé a llorar de desesperación. Le llamé a mi madre y obviamente la asusté, pero ya no podía con toda esa situación y le tuve que contar. Fue imposible ignorarlos, el miedo era demasiado para mí, pero intenté buscar respuestas. Decidí hablar con otros vecinos sobre estas experiencias. La mayoría se mostraban comprensivos pero distantes. Nadie podía explicarlo y algunos incluso parecían aliviados de no haber tenido esas experiencias similares. La vecina a quien le pregunté primero intentó consolarme, sugiriendo que quizá hablara con el dueño de la casa. «Siempre hay algo más en estas casas viejas, mija. Quizá él pueda ayudarte», dijo refiriéndose a la historia del lugar. La idea de contactar al propietario me pareció un poco exagerada, pero no tenía nada que perder. Al día siguiente contacté con mi arrendador. Al realizar mi llamada, me contestó su asistente. Le mencioné mis inquietudes, pero solo recibí una respuesta evasiva. «Las casas viejas tienen su historia, pero no hay nada inusual reportado. A veces la imaginación y el miedo te sugestionan», me dijo. Sentí que su tono minimizaba mis preocupaciones, como si intentara desestimar mi angustia. A medida que avanzaban los días, la desesperación se intensificaba. El horror de aquella casa se hacía más grande, mientras el resto del mundo seguía su curso. Las noches eran cada vez más largas y cada vez que cerraba los ojos sentía que esos gritos resonaban en mi mente. «Mamá, mamá, déjanos regresar». Una noche después de escuchar un golpeteo en la ventana que me hizo casi gritar, pensé: «Ya a la fregada, voy a salir».
Tomé una linterna, salí al patio trasero, esperando ser yo quien los asustara. Todo estaba en calma y tras varios minutos de espera, la frustración casi había ganado, cuando de repente noté algo detrás de aquel árbol grande. Si mal no recuerdo, es un árbol ficus. Me acerqué y vi lo que parecía ser un pequeño columpio que se movía suavemente a pesar de la ausencia de viento. Por instinto y por tonta pregunté, ¿hay alguien ahí? La respuesta fue inmediata, se comenzaron a escuchar risas. Sentía que se me salía el corazón y la linterna se me resbaló entre los dedos, apagándose al caer. La luz del patio siempre se apagaba, así que me quedé con mucha oscuridad y los gritos llenaron el espacio nuevamente. déjanos entrar, déjanos entrar, por favor. Y yo del miedo me eché a correr. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comprendía que había cruzado una línea que no podía deshacer. La desesperación se estaba apoderando de mí. No podía simplemente marcharme porque habíamos firmado un contrato que me obligaba a permanecer ahí durante 6 meses. Sería un coste económico devastador si decidía huir, pero cada día que pasaba sentía que mi salud mental se debilitaba. Es más, hubo días en los que durante la mañana llegaba a ver sombras pasar. Se me ocurrió meterme a internet y me encontré con que estos seres son demonios. Me arrepentí de haberme metido a investigar. Sabía que necesitaba ayuda, así que busqué en internet a un especialista en fenómenos paranormales. Pedí una consulta y para mi sorpresa aceptaron visitarme pronto. Cuando el investigador llegó, traía consigo una bolsa llena de herramientas y una seriedad que me dio un poco más de tranquilidad. Me explicaron que muchos niños podrían haber estado atravesando el lugar antes de su muerte, dejándose llevar por la tristeza de no ser vistos. Se preparó para una sesión de comunicación y me pidió que me sentara en la sala. A través de ese encuentro entendí que mi experiencia no era única. Los niños que estaban haciendo ruido llamando a su madre eran en realidad víctimas de una historia que había pasado mucho antes de que yo llegara ahí. Descubrí que aquellos gritos no eran exclusivamente de terror, sino más bien un grito de ayuda, un deseo de salir de ese ciclo en el que se encontraban atrapados. También me dijo que había malas energías y que probablemente esas almas estarían ahí mucho tiempo, tal vez pagando por algo que hicieron en vida o simplemente almas que fueron pactadas con el diablo. Actualmente llevo 4 meses aquí, pero mi amiga y yo decidimos irnos, ya no aguantamos más, tendremos que pagar los 2 meses que nos quedan por el contrato. Tratamos de comprender la situación, pero esto es demasiado para ambas. Además, nunca logramos rentar el cuarto que faltaba. Si alguien sabe qué se puede hacer en estos casos, ojalá nos pueda ayudar, nos gustaría saber.